Bienvenidos a la clase de Ciencia Política de grado décimo. Quien les habla el mediador Carlos Andrés Rodríguez, y en el día de hoy vamos a trabajar un tema muy importante que lleva por título El Estado colombiano hoy y derechos humanos. En este tema lo vamos a abarcar mediante 5 ítems macro o importantes, como son el Estado colombiano hoy, el territorio colombiano, los derechos humanos, el origen del derecho internacional humanitario, así como los organismos internacionales y de derecho internacional humanitario. Bienvenidos. Iniciemos por saber que sobre el Estado colombiano el día de hoy, en la actualidad, el actual modelo del Estado colombiano es el que se propuso en la Constitución de 1991. Como lo señala el artículo 1 de la Constitución Política de Colombia, es un Estado social de derecho, lo que nos indica que posee un orden político y jurídico que vela y garantiza las libertades individuales, orientado a las personas e instituciones a obrar conforme a la ley para garantizar, obviamente, nuestra calidad de vida y nuestros derechos. Asimismo, dentro del Estado y el gobierno, como lo decía hace un momento, el sistema de gobierno en Colombia es la forma en la que el Estado se organiza para garantizar el bien común de la población y usa como principal mecanismo para su conformación la participación popular, destacándose el voto y los mecanismos de participación ciudadana como los cabildos indígenas, las comunidades negras y las juntas de acción comunal. Sin embargo, la mayor parte del sistema de gobierno colombiano se fundamenta en diferentes instituciones públicas que están agrupadas en tres ramas, como son la rama ejecutiva, la rama legislativa y la rama judicial, de las cuales vamos a hablar a continuación. Iniciemos con la rama ejecutiva. Dentro de la rama ejecutiva tenemos que mencionar que representa al gobierno y está compuesta por el presidente y el vicepresidente de la República, quienes son elegidos por votación popular por un periodo de 4 años. Entre sus funciones está tomar decisiones administrativas, determinar la política económica y las relaciones exteriores. Dentro de este proceso hay que mencionar que esas bondades que tiene o fortalezas de la rama ejecutiva, también debemos mencionar que así como ellos toman ese tipo de decisiones, existen 16 ministerios, cada uno de los cuales maneja un tema específico y tiene a su cargo diferentes institutos. Los titulares de cada ministerio son llamados ministros y el presidente puede designarlos o removerlos libremente. Asimismo, la rama ejecutiva presente o en los departamentos y municipios es representada por las gobernaciones, las alcaldías, quienes también son elegidos por voto popular por un periodo de 4 años que no coinciden con el del presidente. Dentro de este mismo ámbito tenemos que mencionar que estos gobernadores y alcaldes dirigen el cobro y la ejecución de algunos impuestos, la financiación y ejecución de obras públicas y la equidad social en sus territorios. A continuación vamos con la rama legislativa. La rama legislativa, por su parte, a la rama legislativa le corresponde formular las leyes, ejercer control sobre el gobierno y reformar la Constitución. Está representada por una corporación pública colegiada de elección popular denominada Congreso de la República, el cual está integrado por el Senado de la República y la Cámara de Representantes, constituyendo así un sistema bicameral, es decir, una Cámara alta representada por el Senado y una Cámara baja representada por la Cámara de Representantes. El Senado está conformado por 102 miembros, de los cuales 100 son elegidos en una circunscripción nacional y otros 2 en las circunscripciones especiales indígenas. Por su parte, la Cámara de Representantes está conformada por 166 miembros elegidos en circunscripción departamentales, además de algunos representantes elegidos por las comunidades afrocolombianas y los colombianos en el exterior. Dentro de este proceso también tenemos que mencionar que pues estos señores son los que realmente legislan, organizan las nuevas leyes que están consagradas o que están respaldadas por la Constitución Política de Colombia. La rama judicial. He aquí la importancia de la rama judicial. La rama judicial se ocupa de administrar la justicia en Colombia. La componen organismos como la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, las jurisdicciones especiales y la Fiscalía General de la Nación, un órgano o un organismo adscrito.
Los entes de control son entidades autónomas de las demás ramas del poder público y su función consiste en controlar, vigilar y sancionar las faltas que cometan los demás miembros de las demás ramas del poder público, y entre ellas se resaltan la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República. Como acabo de mencionarle, sobre la rama judicial, vamos a mencionarle los diferentes organismos que componen esa rama judicial, como es la Corte Suprema de Justicia. Pues la Corte Suprema de Justicia está formada por un conjunto de 23 magistrados distribuidos en varias salas. Los magistrados de la Corte son elegidos por la propia Corte a partir de las listas enviadas para el Consejo Superior de la Judicatura por periodo de 8 años. Se encargan de actuar como máximo tribunal de justicia. Seguido de ello está la Corte Constitucional. La Corte Constitucional, que es la primera de las altas cortes, está formada por 9 miembros, conocidos como magistrados, quienes son elegidos por el Congreso sin opción de reelección, por periodos de 8 años a partir de ternas enviadas por el presidente. Esa Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado se encargan de dirimir asuntos relacionados con la defensa de la Constitución, las acciones de tutela y los tratados internacionales. Seguidamente, hablamos del Consejo de Estado. El Consejo de Estado en tercer lugar se encuentra y es un tribunal superior en asuntos administrativos y organismos consultivos del gobierno en materia de administración. Esta corte está formada por 31 magistrados distribuidos en varias salas. El Consejo Superior de la Judicatura. Ese Consejo Superior de la Judicatura está dentro de la rama judicial y es la institución que administra la carga judicial, designa candidatos para las altas cortes, tribunales y juzgados, sanciona las faltas de los miembros de la rama judicial y de los demás abogados, elabora presupuestos de la rama judicial y dirime conflictos entre sus organismos. En la parte inferior podemos encontrar también, y no menos importante, además de las altas cortes, la rama judicial se encuentra representada en los departamentos por los tribunales superiores departamentales y administrativos, y en un municipio existen los juzgados del circuito y municipales junto a los jueces penales. En cuanto a los entes de control, encontramos entonces la Fiscalía General de la Nación. Esta Fiscalía General de la Nación se encarga de investigar y denunciar los delitos y sus infractores ante juzgados y tribunales. Su líder es el fiscal general, elegido por un periodo de 4 años por la Corte Suprema de Justicia de una terna enviada por el presidente de la República y no puede ser reelegido. Por su parte, la Procuraduría General de la Nación o Ministerio Público está encabezado por el Procurador General, elegido por un periodo de 4 años por el Senado a partir de una terna enviada por el presidente. La Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado vigilan el comportamiento de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y defienden los intereses de la ciudadanía ante las corporaciones públicas. Seguido encontramos la Defensoría del Pueblo. Esta Defensoría del Pueblo depende del Ministerio Público y su líder es el Defensor del Pueblo. Es elegido por la Cámara de Representantes por un periodo de 4 años a partir de una terna enviada por el presidente y se encarga de divulgar y defender los derechos humanos. Y asimismo encontramos la Contraloría General de la República. Esta Contraloría General de la República es un ente de control encargado de vigilar la utilización de fondos públicos en organismos del Estado y ejercer control financiero de gestión y resultados, y la encabeza el Contralor General, elegido por el Congreso por un periodo equivalente al del presidente, a partir de una terna enviada por la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Esas son las entidades de la rama del poder, en este caso el del poder público, la rama judicial. Continuamos. Ahora vamos a ver el territorio colombiano, cómo está constituido nuestro territorio. Aquí podemos encontrar las divisiones político-administrativas de nuestro país. Y entonces encontramos que se encuentran consagradas en la Constitución de 1991 y está dividida en 32 departamentos, en 6 distritos autónomos, dentro de los cuales se encuentran 1.102 municipios y 20 corregimientos municipales. Otras divisiones importantes o territoriales de nuestro país las encontramos con los resguardos indígenas, por ejemplo. Esos resguardos indígenas están conformados de la siguiente manera. Los resguardos indígenas son áreas rurales cuya propiedad es intransferible, dentro de las que la administración es ejercida por las autoridades indígenas. Las comunidades afrodescendientes
o palenqueras y raizales. Estas se encuentran, o el Estado también reconoce la autonomía de los territorios pertenecientes a las comunidades afrocolombianas palenqueras y raizales, que poseen los títulos de propiedad y ejercen la administración de los terrenos donde viven, los cuales son intransferibles. Por otra parte, aparecen las zonas de reservas campesinas. Estas zonas de reservas campesinas, a partir de 1994, el Estado creó dichas zonas, habitadas por comunidades campesinas. Los territorios de esas zonas son inalienables y sus recursos naturales deben ser protegidos y conservados por sus habitantes. Seguidamente encontramos los parques nacionales y santuarios de flora y fauna. Estos santuarios o estos lugares son gran parte del territorio colombiano y pertenecen a los parques nacionales y a los santuarios de flora y fauna, cuya riqueza hídrica, vegetal y animal constituyen un patrimonio de todos los colombianos y su explotación permanece restringida. Las administraciones municipales de algunas ciudades de gran tamaño y sus poblaciones aledañas se han asociado formando áreas metropolitanas en las que materias como el transporte, los servicios públicos y la seguridad son manejadas de forma coordinada. Esto haciendo referencia a este tipo de parques nacionales y todos los santuarios de flora y fauna. Asimismo, vamos a ver lo que son los espectros electromagnéticos, las órbitas geoestacionarias y el Tratado Antártico, al que pertenece Colombia, y los límites del territorio colombiano. Iniciamos con el espectro electromagnético, espacio aéreo y recursos naturales. Estos son, de cierta manera, son manejados por el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación, que asignan operadores privados el uso de dichos espectros, por la Fuerza Aérea, que defiende la soberanía sobre el espacio aéreo, y la Aeronáutica Civil, que controla el ingreso, el tráfico y registro de aeronaves civiles en el mismo. Por otro lado, los recursos naturales presentes en el subsuelo son patrimonio común de la nación, así que su explotación y lucro son controlados por el gobierno a través del Ministerio de Minas y Energías. Dentro de este proceso, pues entendemos todo lo que tiene que ver con la parte de uso del espectro electromagnético, obviamente el espacio aéreo y los recursos naturales que tenemos en nuestro país. Continuamos con la parte de la órbita geoestacionaria y el Tratado Antártico. Debemos mencionar que la órbita geoestacionaria es una órbita que se ubica aproximadamente a 36.000 kilómetros por encima del nivel del mar. Esta se denomina cinturón de Clark y es muy importante porque allí se ubican todos los satélites geoestacionarios que sirven al planeta. El satélite artificial Libertad 1, lanzado al espacio por la Universidad Sergio Arboleda, es el único satélite colombiano situado en nuestra órbita geoestacionaria. El 13 de febrero, Colombia depositó el instrumento de adhesión al Protocolo de Protección Ambiental del Tratado Antártico, firmado por el presidente de la República y el canciller Claudia Blum, ante el Departamento de Estado de los Estados Unidos como país depositario del tratado. Aquí tenemos que tener en cuenta que Colombia se adhiere al Protocolo de Protección Ambiental del Tratado Antártico y Protocolo de Madrid, como se le conoce. Se firmó el 4 de octubre de 1991 y está vigente desde 1998. La protección ambiental ocupa el primer lugar de la lista de las prioridades del sistema de Tratado Antártico, y este protocolo funciona como marco de la gobernanza en el continente blanco, al que se ha designado como una reserva natural consagrada a la paz y la ciencia. Esto acogiendo lo que tiene que ver los dos subtemas, que son la órbita geoestacionaria y el Tratado Antártico, y obviamente lo que comprende ese tipo de procesos. Continuamos. Ahora vamos a ver los límites del territorio colombiano. Los límites del territorio colombiano están consagrados y obviamente Colombia cuenta con 6.342 kilómetros de frontera terrestre y adicionalmente posee linderos marítimos en el Mar Caribe y el Océano Pacífico. Su territorio continental limita con 5 países: Venezuela y Brasil por el oriente, Ecuador y Perú por el sur y Panamá por el noroccidente. Nuestras fronteras marítimas específicas: el país posee límites con 7 naciones en el Mar Caribe: Costa Rica, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. En tanto, en el Océano Pacífico, Colombia solo posee fronteras con 3 países, como lo son Costa Rica, Ecuador y Panamá, en su totalidad definidas por tratados vigentes en el territorio colombiano. Son aquellos tratados que se hacen entre estas naciones con las que compartimos una zona limítrofe o fronteras marítimas. Continuando con la temática, vamos hacia lo que tiene que ver con los derechos humanos. Estos derechos humanos
están consagrados internacionalmente. Entonces, el derecho internacional humanitario es la rama del derecho internacional destinado a limitar y evitar el sufrimiento humano en tiempo de conflicto armado. En ese sentido, el derecho internacional humanitario limita los métodos y el alcance de guerra por medio de normas universales, tratados y costumbres que limitan los efectos del conflicto armado con el objetivo de proteger las personas civiles y personas que ya no estén participando en hostilidades en cualquier parte del mundo. Los antecedentes del derecho internacional humanitario. El derecho internacional humanitario se basa en los principios de humanidad, imparcialidad y neutralidad. Sus raíces se remontan a conceptos históricos de justicia establecidos en instrumentos como el Código de Hammurabi de Babilonia, el Código Justiniano del Imperio Bizantino y el Código de Liber, aplicado durante la Guerra Civil norteamericana o estadounidense. El más directo antecedente de lo que sería el derecho internacional humanitario lo encontramos a mitad del siglo XIX. El derecho internacional humanitario se aplica durante conflictos armados tanto de carácter interno como de carácter internacional y es en esencia un derecho de excepción. Los derechos humanos y el derecho internacional humanitario tienen orígenes distintos. Continuando con la temática, vamos hacia el origen del derecho internacional humanitario, o uno de los orígenes que tienen como tal basados acerca del mismo. El origen del derecho internacional humanitario se remonta a 1864, cuando nace el primer convenio de Ginebra, firmado en ese mismo año, y sin embargo los conceptos básicos de ese derecho ya existían a nivel consuetudinario desde mucho antes. Entonces, para que lo tengamos muy en cuenta acerca del derecho internacional humanitario. ¿Cuáles son esos principios también que tienen o que se van a basar dentro del derecho internacional humanitario? Aquí tenemos que mencionar que ese origen o todo lo que tenga que ver con el derecho internacional humanitario. Antes de pasar a hablar sobre principios básicos del derecho internacional, debemos mencionar que este derecho, reconocida como norma universal, permanente y escrita destinada a proteger a las víctimas de los conflictos aplicados en todo tiempo, lugar y circunstancia, era un tratado multilateral. Establecía la obligación de prestar asistencia sin discriminación a los militares heridos y a los enfermos, y establecía el respeto y la identificación de personal y del material sanitario mediante el emblema de la Cruz Roja. Esto para tener en cuenta sobre el origen del derecho internacional humanitario. Los principios básicos del derecho internacional humanitario pasan por lo siguiente. Encontramos, entre muchos, pero voy a mencionar algunos de ellos, los principios generales del derecho internacional humanitario representan el mínimo de la humanidad aplicada en todo tiempo, lugar y circunstancia y sirven fundamentalmente para interpretar las normas aplicables en los conflictos armados. Entre los principales o los principios básicos del derecho internacional humanitario se encuentran el principio de la humanidad. Este principio de la humanidad se debe tratar con humanidad, es decir, con respeto a todas aquellas personas que no participen en las hostilidades, incluso si se trata de miembros de las Fuerzas Armadas que hayan depuesto sus armas, y también las personas que hayan quedado fuera del combate por enfermedad, herida, detención o cualquier otra causa. También encontramos el principio de distinción. Este principio de distinción busca que se haga distinción entre combatientes y no combatientes. En el primer caso se trata de personal directamente involucrado en el conflicto y en el segundo caso se trata de personas pertenecientes a la población civil. Seguimos con el principio de no discriminación. El principio de no discriminación está presente en todo el derecho internacional humanitario. En consecuencia, se prohíbe cualquier distinción desfavorable en la aplicación del derecho internacional humanitario por razones de raza, color, sexo, lengua, religión y creencia, opiniones políticas o de género, nacionalidad u origen social de cualquier persona. También aparece el principio de inmunidad. Ese principio de inmunidad hace referencia a que la población civil y los no combatientes no serán objeto de ataques militares y gozarán de protección general. Se prohíben las represalias contra personas y bienes protegidos por el derecho internacional humanitario. Y por último, el principio de igualdad. Este principio de igualdad, que está consagrado en el derecho internacional humanitario, se aplica sin distinción o sin distingo de etnia, raza, religión, credo, condición social, sexo o cualquier otra característica de la población. Esto para tenerlo en cuenta dentro de los múltiples
principios básicos que tiene el derecho internacional humanitario. Y ya para concluir, encontramos organismos internacionales que velan, obviamente, del derecho internacional humanitario. Los conflictos armados son un hecho real en muchas naciones del mundo y aunque en gran parte de esas naciones el gobierno se esfuerza por dar cumplimiento del derecho internacional humanitario a los protocolos de Ginebra, no son pocos los casos en donde reina la impunidad. En los casos que competen entran a actuar diferentes organismos como la Corte Internacional de Justicia y la Cruz Roja Internacional. Entre otros organismos que sobresalen aparece la ONU, que es la Organización de las Naciones Unidas. Dicha institución, pues, en su carta también consagra esa lucha contra lo que es la vulneración de los derechos humanos. También encontramos la Corte Internacional de Justicia, y donde ella también hace una serie de aportes. Es uno de los 6 órganos principales de las Naciones Unidas y sus funciones se enfocan en rendir fallos sobre los litigios presentados a esta organización por los estados y a dar opiniones consultivas sobre cuestiones del orden jurídico para las Naciones Unidas y sus organizaciones. Y por último encontramos la Corte Penal Internacional. Esta Corte Penal Internacional es el órgano de la justicia internacional de las Naciones Unidas independiente y de carácter permanente con sede en La Haya y en los Países Bajos. Surgió a raíz de circunstancias tales como los crímenes cometidos durante la Segunda Guerra Mundial, y estos actos llevaron a la comunidad internacional a cuestionamientos de diversa índole sobre la guerra y a la adopción de convenciones y tratados orientados a promover el respeto a los derechos humanos en todo lugar y bajo cualquier circunstancia. Como podemos ver, estas otras dos son ramitas que se desprenden de la Organización de las Naciones Unidas y comprenden la Corte Internacional de Justicia, con sus siglas CIJ, y también la Corte Penal Internacional, con sus siglas CPI. Muy bien, hemos llegado a la parte final de este tema y en las clases estamos despejando cualquier tipo de inquietud o sugerencia.